Boom, 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 yeah. Dios les bendiga, aquí súper contento por anunciarles, tenemos la primera entrevista de New Generation Podcast para inaugurar el canal, este podcast. Hice una entrevista al profeta Jim Cintrón, un hombre de Dios. Fue una entrevista que me encantó de la manera en que él trabaja en su ministerio, pero sobre todo lo que Dios ha hecho en la vida de él. Yo te pido que me acompañes a que veas esta entrevista. A todas las personas que se están conectando en este momento le damos la bienvenida y conmigo está el profeta Jim Cintrón. Profeta, Dios le bendiga mucho, gracias por la oportunidad. Amén, un privilegio, un honor poder estar acá con ustedes. Amén, sabes que este es el primer video que va a salir del podcast también, ¿sabes? Pues estamos estrenando. Estamos estrenando contigo, profeta. Así que estamos súper contentos de poderte tener y que nos dé la oportunidad de poder dar la entrevista, ¿verdad? Somos un podcast que nos enfocamos en los corazones rotos, pero nuestra visión es que poder mostrar allá afuera a las personas que puedan ver lo que Dios está haciendo en los corazones de las personas hoy en día. Claro. Que la gente vea que Dios todavía sigue haciendo milagros, sigue desatando, sigue rompiendo cadenas a las personas y que las personas puedan verlo, ¿verdad que sí? Entonces nos hemos convertido en pescadores de testimonio. Eso es lo que nos hemos convertido, en pescadores de testimonio, porque es bonito, ¿verdad? Escuchamos la palabra, las cosas que Dios hace, pero queremos después escuchar la otra parte. Claro. ¿Qué Dios hizo en tu vida, verdad? Claro. Pero el podcast tenemos tres preguntas. Tenemos tres preguntas que son: ¿quién es Jim Cintrón? ¿Quién es Jim Cintrón? Igual es el que me conteste esa primero. Vamos allá. ¿Quién es Jim Cintrón? Realmente gracias por la oportunidad que me brinda de poder estar acá, saber que las plataformas sociales son una herramienta de alcance para ganar vida, así que es un honor y un privilegio. Pues mira, Jim Cintrón, más allá del ministro, es esposo, es papá. Sobre todas las cosas vengo de un hogar cristiano donde te diría yo que siempre hubo una pandereta, un güiro, un corito, siempre había algo. Me formé dentro de un hogar cristiano, mi formación fue de esa dinámica, papá ministro, mamá ministro, pero sobre todas las cosas fui un joven que durante un tiempo en mi estancia pues tuve, aunque venía de un hogar cristiano, chocar con Jesús y tener un encuentro propio con Cristo. Actualmente pues aunque somos ministros, abriéndote mi corazón, lo más que amo es ser papá. Es lo más que me marca. Cuando por primera vez fui papá con mi hija, Dios trató mucho conmigo el área de paternidad, Dios como papá. Yo creo que uno logra, cuando se convierte en papá por primera vez, de entender un poquito más el amor de Dios como padre sobre uno. Así que, pues, papá, esposo, fui profesor de teología también en mi tiempo. Así que ha sido una jornada bastante larga, pero sobre todas las cosas, una de las cosas que más yo creo que me identifica, hijo de Dios. Es lo más allá de la posición, es lo que realmente marca. Es lo que realmente sabes que una de las cosas que siempre nos preguntamos, ¿verdad? Vemos ministros, profetas, apóstoles, y vemos que, tú sabes, que tienen un tiempo ministrando y todo, pero siempre nos hacemos la pregunta de cómo tú conociste del Señor. Porque, por ejemplo, pues a mí desde pequeño mis papás me hablaban, me leían un libro y me hablaban de la historia, este es Dios, este es Jesús y todo lo demás. Pero llega un punto en que nosotros lo conocemos de verdad. Claro. ¿Okay? ¿De qué manera usted conoció a Dios, que tuviste ese encuentro? Pues mira, como te decía, hubo un trayecto que se traza, porque vengo de un hogar cristiano, donde papá y mamá, mi mamá trabajó 8 años con el evangelista G.J. Ávila en el Ministerio Cristo Viene, y mi papá pues fue profesor de teología bíblica y sistemática, más evangelista. Entonces me fui formando bajo esa dinámica ministerial dentro de la casa. Eso me influyó demasiado. Y sobre todas las cosas, yo creo que llega un punto en la vida tuya como papá que hay ciertos ejemplos que tú no los transmites con palabras, sino que los transmites con acciones. Y yo veía a mami orando, veía a papi estudiando la palabra y hubo un despertar en mí. Claro, no es hasta el año 2004 que yo tengo un encuentro, aunque vengo de un hogar cristiano, con el Señor. Estaba en un campamento de jóvenes como con más de
500 jóvenes, lleno. Lunes, martes, viernes, sábado, domingo, pasó el campamento. El lunes era hasta mediodía y íbamos a bajar. El lunes estaba predicando un pastor bastante ya entrado en edad, yo creo que tenía como algunos 70 años, pero un hombre muy usado por Dios. Y en aquel campamento se paró en plena prédica, cerró y dijo: Dios habla con Jim Cintrón esta tarde. Y cuando me llama por nombre y apellido, pues yo comienzo como que a bajarme en el asiento y en mi mente humana dije: bueno, tal vez sabe mi nombre pero no sabe mi cara. Pero en ese momento, 5 segundos después, me dice: o tú vienes o voy, porque Dios me enseñó quién tú eras. So, salí al frente. Cuando llego al altar, él comienza a orar por mí. Yo sentía como un amor que me inundaba, era como un amor de papá, Dios cubriendo. Comenzó a hablarme detalles que solamente Dios y yo sabíamos. Y yo recuerdo que yo caí al piso y en ese momento comencé a ver muchos torbellinos en el lugar. Uno de esos torbellinos tocó mi boca. Y cuando toca mi boca ese torbellino, comienzo a hablar en otras lenguas y comienzo a experimentar el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Tuve como alrededor de 2 horas y 20 hablando en lengua. Y cuando obviamente me compongo y logro llamar a mi casa para dar la noticia desde el campamento, mi mamá coge el teléfono y comienza a llorar y hablar en lengua. Y lo único que me decía es: yo te lo dije, el poder en la sangre de Cristo. So, ese fue mi momento de encuentro con Jesús, donde mi vida comenzó a ser transformada. Sí tengo que decirte que al pasar el tiempo, estudio teología, hago bachillerato en teología, comienzo a predicar, a viajar, pero en el año 2012, 26 de mayo del año 2012, yo tuve un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Salimos de un evento donde se estaba celebrando Pentecostés. Y llegamos a la casa de un amigo. Bajándonos de la casa, de los carros, el poder de Dios descendió en plena calle. Tuvimos sobre 4 horas en el piso con el poder de Dios. De ahí mi vida cambió, porque ya no conocía al Espíritu Santo solamente como un concepto teológico, sino que ahora era una persona real que había marcado mi vida. Esos testimonios que escuchaba de otros, ahora me había tocado vivir. Esas 2 fechas para mí, 29 de junio del 2004 y 26 de mayo del 2012, fueron esos 2 eventos que marcaron mi vida para siempre. Tú sabes que he visto, ¿verdad? Y lo he vivido también de la manera en que Dios se manifiesta tanto dentro de una iglesia y en la calle. Claro. ¿Okay? Porque hay personas que han tenido una experiencia con Dios que no ha habido nadie poniéndole una mano ni nada. Simplemente Dios viene y te agarró, te habló en medio de la calle y te llama, tú sabes, y te llama por nombre. Pero tú sabes, Dios trabaja de diferentes maneras, ¿verdad que sí? Y nos llama. Pero lo más lindo de todo es que cuando Dios nos toca, así, una vez cuando yo lo sentí allá en Bayamón, en Puerto Rico también, en Cantón Mall. En Cantón Mall, en Puerto Rico. Yo no sé si fue para el 2004, por ahí, pero yo estaba caminando a mi auto y Dios me llama por nombre y me dice: Rafi, ¿qué tú haces? Eso fue la primera vez que yo pude escucharla. Son las interrupciones divinas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la vida cambia. Entonces, ahí es donde vamos, que la vida de las personas, cuando Dios te toca, algo cambia en tu vida. Jamás eres el mismo. Nunca para atrás. Tú puedes mirar para atrás y tú lo que ves pasado y ves las cosas de ayer, ¿verdad? Claro. Ya yo cambié. Ya ahora ya lo que yo sentí, no es lo que me hablaban, no. Ahora yo lo conozco. Claro. Pero cuando tú lo conoces, hay algo que Él empieza a hacer algo en nuestras vidas. Y a lo mejor hay muchas cosas que a lo mejor podemos estar aquí, a lo mejor toda la noche hablando. Pero debe haber una que Dios ha hecho en tu vida que te marcó. Que después que tú conocerlo, Él hizo algo en tu vida que cambió tu vida para siempre. Claro. Mira, si te tengo que ser sincero, la experiencia que te conté del 26 de mayo del 2012 fue tan fuerte que cambió mi modo de predicar, cambió mi modo de acercarme a las Escrituras, cambió mi modo de orar, cambió mi modo de intimar con Dios, porque comencé a crear la conciencia de que el Espíritu Santo era una persona. Entonces, luego de esa experiencia comenzaron a darse un sinnúmero de eventos dentro de la dinámica ministerial, y uno de los eventos después de ese encuentro con el Espíritu, porque el Espíritu me habla y me dice: voy a comenzar a hacer milagros y sanidades. Recuerdo que llegué a Arecibo, estaba predicando en una carpa, era un campamento de jóvenes, y cuando
me lanzo a creer aquello que Dios me había dicho, orar por los enfermos. No se me había sanado a nadie nunca, ni un catarro se sanaba. Me lanzo y yo recuerdo que pregunto quién está enfermo y esta señora pasa con su nene, el nene bajito, pero tú te dabas cuenta que era un problema de desarrollo. Entonces, cuando miro, el nene se supone que ya estaba supuesto a estar entre algunos 5 pies, estaba en 3 y pico. Literalmente el desarrollo biológico y aún el cognitivo se había visto afectado. Y escucho al Señor que me dice, acuéstalo en el piso. Y pues yo estoy temblando y decía, Señor, en el campamento hay como 250 personas y yo decía, que lo acueste de donde decía yo en mi mente, me acuéstalo en el piso. Lo acuesto y entonces me dice, tómale las piernas y entonces comienza a hablarle a las piernas. Pierna izquierda crece, pierna derecha crece, pierna izquierda crece, pierna derecha crece. Durante toda la predicación hubo un caballero que me miraba pero horrible, estaba cruzado de brazos, mirándome serio desde la parte de atrás. Y yo no entendía por qué. Cuando ocurre el milagro y las piernas comienzan a crecer y el niño se levanta y está más de 8 o 9 pulgadas arriba de lo que estaba, el hombre comienza a gritar a la parte de atrás porque era el papá del niño. Y a través de ese milagro yo vi a aquel hombre compungido en la presencia del Espíritu, quebrantado. Fue la sanidad del niño, fue la restauración de un matrimonio y la salvación de un papá. Era un efecto colateral. Ese día yo logré entender la importancia de tu depender del Espíritu, porque a veces detrás de una obra que el Espíritu te envía a hacer hay todo un efecto familiar que se está viendo afectado de manera positiva. Esa experiencia me marcó y fue como un incentivo para seguir desarrollando pues, mi búsqueda con el Espíritu. Pero esas 2 fechas, específicamente la del 26 de mayo, no, me cambió la vida, por completo, porque logré entrar en una temática de intimidad con el Espíritu, de conocer al Espíritu y de intentar conocerlo en las Escrituras, de leerme libros de avivamiento. Creó un hambre, esa es la palabra, creó un hambre. Creó un hambre y una sed por conocerlo. Mi vida cambió desde ese año. Wow, aleluya, Dios, es que Dios es grande. Dios es grande cuando Dios decide, ¿verdad?, agarrarnos ahí. Ahora tú eres mío y te nos empieza a moldear, ¿verdad? Nos empieza a moldear porque las personas a lo mejor piensan, ven el profeta Jim Cintrón ahora, pero no han visto todo el recorrido, ¿verdad? Es fácil verte ahora y decir, mira, wow, como Dios lo usa. No, hay que ver todo el trayecto, lo que las lágrimas y todo lo que se ha pasado, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, el amor de Dios, todo es posible, ¿verdad? Y Dios hace con nosotros, cuando nosotros nos ponemos las manos de Él, todo lo que Él quiera, ¿verdad que sí? Amén, amén. Wow. Profeta, ¿qué palabra tú tienes para las personas que nos están viendo en este momento? Pues mira, si hay algo que yo creo que es medular dentro del Evangelio de Cristo, es Cristo. No importa la circunstancia que se vive en el tiempo presente, vivimos tiempos de alta adversidad, complejos los tiempos. La Biblia dice que los tiempos son difíciles de entrada, y es una realidad bíblica y una realidad profética, pero dentro de toda esa dinámica de la complejidad de los tiempos, hay un nombre que sigue teniendo eficacia, sigue teniendo poder, sigue teniendo autoridad, sigue teniendo dominio sobre la muerte, sobre el principado, sigue teniendo dominio sobre circunstancias adversas. Y mi mayor instancia, el que puede estar del otro lado, es no te rindas, dale un espacio a Jesús, a que entre en el corazón, a que pueda trabajar donde la mano del hombre no alcanza, a que el poder de la sangre de Cristo y de ese sacrificio haga efecto transformador. Yo creo que esa es la base del Evangelio, de ahí partimos a todo lo demás. Pero no claudiques, no te rindas, no cierres la oportunidad que Cristo haga una obra extraordinaria en tu corazón, porque la última vez que miré no habían posibilidades de predicar, de ministrar, de hacer nada. Y Dios por su gracia pues nos da el privilegio de poder predicar la palabra del Señor. El testimonio que hoy puedo dar, oro a Dios que sea de incentivo para que otros también se enciendan en la pasión, en el fuego del Espíritu, y permitan que el Señor haga esa obra en el corazón de ella también. Gracias, profeta Jim Cintrón. Dios te bendiga mucho. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo en este podcast. Y nosotros tenemos un lema y queremos para que te lo lleves, este lema, y lo compartas con otros. Porque New Generation Podcast tiene un lema que se llama Haz de nosotros tu familia. Así que yo quiero que tú lo repitas conmigo. Claro que sí. Haz de nosotros tu familia. Dios les bendiga. Bendiciones. Boom, 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 yeah.